Sí, él, mi querido Walter, él es colega de Diario Norte, un hombre que ha recibido ayer precisamente un reconocimiento por su labor en el periodismo del área judicial y policiales. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial, el amigo Hugo Peralta. ¿Cómo te va? Martín Sánchez y Walter Nepuré, te saludamos, Hugo. Buen día, Martín, buen día, Walter, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos trabajando, Hugo, y de ya muchas felicidades por este reconocimiento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Martín, gracias por la deferencia en llamarme, en preocuparte. Bueno, tenemos un asiduo contacto todos los días entre vos y yo, y estés compartiendo esta alegría personal. Te agradezco profundamente. Hugo, no es fácil, calculo, porque yo te digo, también me dedico a la misma labor que lo tuyo, nada más que lo mío es oral, es audiovisual también, lo tuyo es escrito y que también en redes, pero no es nada fácil dedicarse al periodismo policial, porque es un periodismo que habitualmente, inclusive vemos en las películas de acción, ¿no? Los periodistas o los investigadores privados que entran en los casos obviamente más profundos de lo que tenga que ver con el área policial y se involucran plenamente con el caso, ¿no? Sí, es así, uno se va compenetrando y va entrando a través de las fuentes, que son diversas, en la causa, en el expediente, digamos siempre desde la vereda como periodista, como analista del género policial y judicial, y respetando también los procesos que otorga la justicia, como también a través de la fiscalía, el juzgado de garantía interviniente, y bueno, las unidades policiales que están siempre en las tareas iniciales de la investigación. Y después, una vez que ya nos movilizamos hacia la etapa final que obliga a un proceso judicial, llegamos a los juicios, ya sea en la Cámara del Crimen o ahora del 2019 en los juicios por jurados, también respetamos esos plazos. Pero el aporte del periodismo, yo siempre digo que es básico para la sociedad, sobre todo para la comprensión de la sociedad, que pueda, a través de las distintas plataformas multimedias, de los distintos medios que opte ese vecino, pueda comprender de la manera más sencilla lo que está pasando con un hecho policial. Disponerle los datos básicos, y que después con la objetividad que uno debería tener en cada caso, bueno, disponerle esas herramientas, como decía yo ayer en la entrega de la distinción por parte de la Cámara de Diputados. Las herramientas tenemos, hay que saberlas, emplearlas y usarlas. Exactamente, y aparte, vuelvo a repetirte lo que por ahí en privado, por ahí siempre te comento, ¿no? Te sigo, te leo, te admiro obviamente como periodista, hace poco entramos en contacto contigo también, y creo que el Chaco ha sido, con el caso de Cecilia, un boom, digamos un renacer, en volver a comenzar de vuelta, digamos, porque si bien hemos tenido y tenemos grandes historias en el área policial y judicial, el caso de Cecilia hizo un quiebre, fue un punto de inflexión y hasta un punto bisagra, ¿no es cierto, Hugo? Porque, bueno, se dio que empezaron los medios nacionales a demandar constantemente, y nosotros también hemos atendido a medios nacionales, en el caso de Cecilia, para dar justamente algún informe, algún reportaje, alguna entrevista o algo, digamos, que tenga que ver obviamente con la actualidad nuestra, ¿no? Sí, tal cual, pero vos sabés que yo tengo una posición distinta a lo que vos me comentás, por ejemplo, en cuanto a la resonancia de este caso. Yo diría que lo más cercano que tuvimos, y ahora te voy a mencionar por qué la diferencia y hago esa salvedad, es con el caso Tatiana Colosey, esta joven radióloga que fue asesinada el 20 de octubre del 2012, en medio de un escándalo también, un escándalo que trascendió el país, que vinieron los corresponsales de medios nacionales. En esa época, estamos hablando de 11 años atrás, no había la instantaneidad como ahora, con las mensajerías de WhatsApp, las distintas aplicaciones, las transmisiones en redes sociales, era todo, me acuerdo, televisión eran con sus móviles satelitales, sus corresponsales, los medios nacionales que tenían sus corresponsales aquí, colegas nuestros que viven en la provincia, o bien mandaban sus trabajadores, pero la implicancia del caso Tatiana atravesó el país. ¿Por qué? Porque se trataba de un femicida que había tenido conflicto con la justicia por el mismo delito de abuso sexual, lo había cometido en Buenos Aires, en Capital Federal, que lo trasladaron de una cárcel a la otra y terminó en la unidad 7 de aquí de Resistencia, y un cuestionado juez
de ejecución, como era Axel López, lo liberó pese a la advertencia de los profesionales de la salud mental, como el psiquiatra Ramiro Isla, que pertenece actualmente al Poder Judicial, le había advertido que si se lo liberaba con la libertad condicional, iba a volver a cometer el delito con la peligrosidad de matar, y finalmente sucedió. Este asesino que hoy está alojado en Rawson se la rebuscó para volver a trabajar como remisero, truchó los papeles, consiguió contactos, y sin embargo se desapegó de la ley, y una joven que quería ir a visitar a su novio llamó a la remisería de la familia, como habitualmente lo hacía, y se encontró con este asesino. Entonces, la resonancia, el caso de Tatiana, para mí tiene la misma envergadura. porque es la génesis de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país violento, donde cada vez son más las mujeres asesinadas, porque justamente por esta mujer, por esta chaqueña, los diputados y senadores se pusieron los pantalones, y en tiempo récord, creo que fue la ley votada más express que podemos recordar de las últimas décadas, sancionaron la ley que agravaba y tipificaba que cuando un hombre mata a una mujer en cuestión de género, pasa a ser el delito de femicidio. Aquí no hubo de un lado ni del otro, todos coincidieron, y la ley, el proyecto de ley, salió de acá de la provincia del Chaco con los entonces diputados y senadores nacionales que teníamos ahí en el Congreso, y fue un debate fuerte. ¿Por qué? Porque a Axel López, cuando termina yendo a un jury de enjuiciamiento, cuando el Consejo de la Magistratura lo investigó y encontró pruebas de que tenía que evaluarse su conducta, afrontó el jury ante el Consejo de la Magistratura, que lo representaba el ex ministro de la Corte, Zaffaroni, Raúl Zaffaroni. Él fue el que lo defendió. Toda esa implicancia, esa connotación política que te he descrito, a mi criterio, ha movido los cimientos de la misma manera que este lamentable caso del crimen de Cecilia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los que están detrás del supuesto femicida, César Sena, con su militancia, con su cercanía, con su diligencia, y siendo aliado del gobierno actual, y que además proponían candidaturas, como el caso de Merenciano Sena, diputado de la provincia, y su mujer Marcela Acuña como intendenta por el partido Frentes Unidos Socialistas, esto fue lo que dio la vuelta, la rosca final, para el enojo, la ebullición de la sociedad, cansada además de los permanentes cortes, de los resabios diarios, de los molestos piquetes a toda hora aquí en la ciudad, y también esos beneficios que la gente siempre tuvo la lupa puesta en que por qué ellos pueden acceder a determinados beneficios y el que trabaja día y noche le cuesta más. Bueno, toda esa cuestión social ha hecho que la mirada de los medios nacionales se depositara nuevamente en nuestra provincia. Pero aquí pasa por la lectura que algunos medios que le dicen hegemónicos hicieron sobre este caso, donde la detención del matrimonio Sena Acuña, el heredero César Sena y 4 posibles cómplices causó un cimbronazo político, social. Pero las características, la gravedad y el triste final que tuvieron ambas mujeres, como Tatiana, de 32 años, y Cecilia, de 28, es el mismo. Estamos hablando de un femicidio con una implicancia casi parecida. Lo único que estamos hablando de un solo autor, que fue Juan Ernesto Cabeza, que está en prisión a cumplir la perpetua en el sur de nuestro país, y aquí varios implicados con cercanías, sobre todo el movimiento social al gobierno actual. Entonces por ahí pasa un poco que también hace la diferencia, pero yo lo he tomado de la misma manera, y me acuerdo que también provocó después mucho movimiento en la prensa cuando se produjo el juicio contra Cabeza. Exacto. Hugo, por último, y agradeciendo también este contacto, sabemos que estás también con otras ocupaciones. Según tu experiencia, ¿cómo va a ser finalmente la elevación a juicio oral del caso justamente de Cecilia Ostrowski? Bueno, es una buena pregunta, Martín, porque cuando comenzó todo este tema de la investigación y las detenciones, las maratónicas coberturas de la prensa, sobre todo el día a día que la gente seguía
con las novedades que se produjeron constantemente durante varias semanas, yo siempre me mantuve en que era imposible, por la experiencia que uno va adquiriendo en la cobertura de estos casos, de que el juicio por jurado se realice este año. Está recontra confirmado, no va a ser este año. Porque va a haber muchas. Primero, los tiempos no alcanzan. Segundo, no hagamos la típica de los argentinos, que a mí personalmente me molesta y lo he podido escribir y contar para el medio que trabajo. Si en la oficina de juicio por jurado ya tenemos hasta agosto 3 casos resueltos que esperan turno para el juicio por jurado, no entiendo razón para que el caso Cecilia se adelante y obviemos estos 3 que están en la cola. Punto 1. Deben respetarse los plazos. El pedido de justicia de dolor es para todas las familias iguales. Si bien había intereses de un sector de que este año se realizara el juicio, no, es imposible. Segundo punto es que las dilaciones que van a interponer los defensores, sobre todo el escurridizo y habilidoso defensor Ricardo Osuna, va a llevar hasta la feria de verano y mucho más allá, porque cuando comience la discusión por el juicio por jurado, hago un paréntesis, sí, estoy convencido que la elevación, el requerimiento a juicio se va a realizar este año. Eso está clarísimo, por parte del fiscal Jorge Cáceres Olivera y el resto de los fiscales como Jorge Gómez y Nelia Vázquez. Ahora, cuando llegue el momento de la discusión en la oficina de juicio por jurado en el Poder Judicial, que empiezan a descartar las pruebas, a debatir por qué esto sí, por qué esto no. Bueno, vos lo habrás sacado la ficha también, y Walter a Osuna, lo conocen antes que yo hace 15 años que vivo en esta provincia del Chaco, lo mañero que es y lo complicado que se la va a poner a las querellas y al Ministerio Público para que no se realice la elevación, el juicio, ¿no? La elevación se va a realizar, pero cuando comience a resolverse, va a observar y va a pedir nulidad de un lado y del otro. Entonces, a mi entender, el juicio va a ser a partir de mediados del año que viene, aproximadamente, y estoy convencidísimo que hoy, en esta semana, va a quedar confirmado la prisión preventiva también en la Cámara de Apelaciones para César y los 4 cómplices, y está resuelto. El Poder Judicial en toda su estructura, orgánicamente, tienen sabido, las autoridades, las máximas de la Procuración General, del Superior Tribunal de Justicia, de que estas personas, estos 7 sospechosos, van a llegar con prisión preventiva, sí, ya pasó con el matrimonio de Acuña, y el resto va a suceder lo mismo. Van a llegar con prisión preventiva, y aquí el tema es que resuelva el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo va a tener sus 12 representantes, 6 mujeres, 6 varones, y será el pueblo que va a decir culpable o no culpable. Y ahí después hay otra discusión. Veremos qué es lo que sucede cuando llegue el momento de que el juicio popular tenga que resolver si son culpables o no culpables, porque tenemos que empezar a analizar cuestiones sobre la figura penal que recae a Sena, a Acuña y a los implicados, que son por encubrimiento, que la pena máxima es de 6 años, y veremos qué sucede después con toda la cuestión, porque no olvidemos que hay 12 civiles, sí, y va a haber un juez o una jueza técnica, que es el juez, el que estudió, el abogado, el académico, que cuando llegase el momento y ordene que los 12 civiles pasen a deliberar, tienen hasta 3 horas para deliberar el veredicto, le dan una serie de opciones, que lo podemos charlar en otro momento, una serie de opciones donde ahí el juicio por jurado, los ciudadanos tienen que ver qué figura penal le comprendería a esa persona, a ese imputado o a esa imputada. Me ha tocado que uno va a cubrir en los juicios por jurado con una expectativa de una prisión perpetua, que me pasó con el crimen de, por ejemplo, de Belín Franco, asesinada por su pareja Dayana Álvarez. Se elevó a homicidio agravado por el vínculo, y resulta que después se encuentra un atenuante, y hoy la asesina fue condenada a 12 años, cuando un hombre, por femicidio, a 25 se condena a prisión perpetua. Entonces, hay que ver lo que va a suceder. Yo estoy convencidísimo que nadie va a salir en libertad. Lo único que pueda acontecer en el futuro, en este tiempo que queda de investigación y todo lo demás, que algunos de los detenidos, como el caso de Merenciano Sena, que todavía no avanzó el estudio médico porque él mismo se negó a someterse
restantes estudios que faltaban, supongamos que esa enfermedad que trascendió, que podría tener el líder piquetero, avanzara, bueno, allí se verá si le corresponde una prisión domiciliaria. O también es discutible el tema de Fabiana González, que dicen que todos los días una hija, ya de 20 años, tiene que llevar a su hermanito de 2 años para que su madre lo amamante. Entonces, estos son incidentes que se van a presentar a partir de la semana próxima, cuando todos los siete implicados tengan la prisión preventiva confirmada. Ahí vas a ver cómo los abogados, los defensores, comienzan con sus artilugios. Hugo, la última de mi parte. Walter Mesculet te saluda primero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, te pregunto ya dentro de lo que es el ámbito de la defensa de la familia Strzewski, ¿cómo ves vos la función y la presencia de abogados tan importantes y, digamos, notorios en lo que tiene que ver la prensa nacional y sobre todo en la farándula, como el caso de Burlando? Bueno, yo pienso que más que nada lo que se busca es el impacto nacional, como diciendo, está garantizada la cobertura. A mí por ahí me hacía un poco de ruido, me sentía un poco también tocado cuando se decían los medios nacionales van a garantizar la transparencia de la investigación y el seguimiento, que este caso no se caiga porque los medios están comprados. Mentira. Uno se fija en los archivos, se fija en los casos, y todos los juicios lo cubrimos, unos más, otros menos. Si no es determinado medio que cubre un caso, lo va a cubrir el otro, por distintas razones, pero no por eso significa que este caso iba a quedar en el olvido y que los medios de aquí de la provincia de Chaco lo iban a sacar de agenda. Es mentira. En el medio donde me donde me desempeño, se sacó en tapa todos los días, y sigue todavía bien arriba en tapa el caso Cecilia. Lo que quiero decir a su pregunta, Walter, que hayan convocado a Fernando Burlando, bueno, para lo que es el show sirvió, pero me parece que hay años luz de diferencia con la capacidad que tienen los matriculados aquí, en esta región, que conocen el Código Procesal Penal de Chaco de punta a punta, y cómo ha demostrado, por ejemplo, Juana Regín representar a la querella de una manera notable junto a Gustavo Briet o cualquier otro abogado con experiencia en el fuero local, lo hace de maravilla, sin ningún inconveniente. Fíjense que los escollos que han pasado en estas semanas o en estos días finales, ¿quiénes estuvieron al frente? A Regín y Briet. Entonces, la verdad que para lo que es la vidriera de donde manda Dios, como dicen en Buenos Aires, bienvenido sea. A la mamá de la víctima le sirvió, le contribuyó para llegar a algunos sets de televisión, a los medios nacionales. Difundir sirve en todas partes, y ojalá que ella y todas las madres del dolor y padres del dolor tengan el mismo espacio, pero no aporta a la garantía de que se hará justicia. Eso es el trabajo que Brien, Arregín y otro abogado del foro local lo pueden hacer sin ningún inconveniente. No tiene nada que envidiarle a Burlando o a otro abogado mediático, porque, insisto, conocen el terreno y conocen con lujo de detalle el Código Procesal Penal. Yo escuchando algunas declaraciones, como el caso de Pierri, por ejemplo, otro que también estuvo en los primeros días, que llegó aquí de una manera misteriosa, apareció en una foto con Gloria Romero, y después lo escuchaba también a Burlando. Me llamaba la atención cómo tenían sus grises y cómo erraban a la hora de referirse en terminología jurídica sobre el procedimiento del código de aquí de la provincia. Cuando le daban la responsabilidad al juez, y aquí en la provincia del Chaco no es el juez el director de instrucción, sino son los fiscales, son los representantes del Ministerio Público Fiscal, no es el juez como sucede en la Justicia Federal o como sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas veces Pierri o Burlando se han equivocado, cosa que con los abogados que tenemos aquí en la provincia del Chaco eso no sucede. Exactamente. Hugo Peralta, periodista y también redactor de Diario Norte, recientemente, condecorado obviamente por la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, mi querido, por esta conversación. Creo que nos debíamos largamente hablar contigo, y ojalá que sea esta la primera de muchas
conversaciones aquí en adelante. No hay inconveniente, yo te agradezco, quiero destacarte que no soy de salir en ningún medio de salido a lo largo de estos 2 meses y medio sobre el caso Lo dijimos antes de la entrevista. Perfecto, la verdad que para mí hice la excepción porque te aprecio y sé de tu nobleza y de tu respeto, siempre muy respetuoso, y te agradezco. Y quiero cerrar con esto, por supuesto no puedo dejar pasar de agradecer y reconocer al Poder Legislativo que tuvo por allí el gesto de destacar el trabajo que uno hace, especialmente a todos los diputados y diputadas que firmaron, porque esto salió desde el cuerpo deliberativo y a través de la presidenta Elida Cuesta y la propulsora, la diputada y abogada Jessica Ayala. A todos ellos muchísimas gracias por este reconocimiento. Perfecto. Hugo Peralta, gran día para vos y muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Saludo a vos y a Walter. Hasta luego. Hasta luego.